acuerdan? Sí, Inge. Ya, muy bien. Otro punto que deben tomar en cuenta es lo siguiente. Presión manométrica. Y fíjense que aquí, al otro lado, está abierto, ¿no es cierto? Si me hubiera dicho, en vez de presión manométrica, calcular la presión absoluta, ahí sí yo hubiera considerado la presión atmosférica que se ejerce aquí cuando el recipiente o el otro lado está abierto, como hemos hecho en el anterior ejercicio. En este caso, como me dice presión manométrica, la presión atmosférica queda descartada. ¿Ok? ¿Está claro eso? Repito, cuando el ejercicio me dice calcular la presión absoluta, debo considerar las presiones atmosféricas en caso de que existan. Cuando me piden solo presión manométrica, yo debo descartar la presión manométrica. Y solamente calculo o trabajo con la presión que existe en el sistema sin tomar en cuenta la presión atmosférica. Muy bien. Entonces, habiendo aclarado ese punto, partimos, identificamos los puntos de estudio. Vamos a partir de aquí, de este cambio de aire al otro líquido, porque yo puedo empezar desde cualquier punto siempre y cuando esto sea aire. Este va a ser mi primer punto de estudio. ¿Ok? Aquí voy a trasladar, puedo trasladarme a este otro lado. Este va a ser otro punto de estudio. De aquí a aquí puedo trasladarme, aquí va a ser otro punto de estudio porque hay un cambio de líquido. De aquí a aquí puedo trasladarme porque hay el mismo líquido, la misma presión. De aquí a aquí va a ser otro punto de estudio porque hay un cambio de líquido. Aquí me voy a trasladar y aquí va a ser mi otro punto de estudio. ¿Hasta ahí estamos claros? A este le vamos a llamar a este le vamos a llamar B, a este le vamos a llamar C, a este D, a este E, a este F y a este G. ¿Está claro, no ve? ¿Quién tiene dudas en ese aspecto? Ya, muy bien, nadie tiene dudas, perfecto. Entonces empezamos el estudio en este punto, en la presión en A. Le voy a decir que la presión en A, si voy, me voy a trasladar hacia el otro lado, dijimos, ¿no es cierto? Se traslada acá y de aquí va hacia arriba. ¿Qué pasa? Si va hacia arriba, disminuye la presión. De aquí hacia arriba, voy a decir que es el peso específico de este líquido, que no me aclara qué es, o me está aclarando, Hg, mercurio. El peso específico del mercurio por su altura. En este caso, la altura va a ser esta de acá, ¿no es cierto? Y aquí me están dando 300 desde este punto hasta la base. Entonces, yo debo descontar esta altura de aquí. Por tanto, mi altura son 200 milímetros. ¿Ok? 200 milímetros en metros, ¿cuánto es? De una vez lo llevemos a metros. 0.2, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? Jóvenes, hablen. Sí. Sí, ingeniero, 0.2. Ya, muy bien. Listo, ya llegué acá. De aquí me traslado acá. Desde este punto a este punto estoy aumentando mi presión porque estoy aumentando profundidad, por tanto va a ser positivo. Y voy a decir que el peso específico del agua por la profundidad que tiene este pedacito de acá. Y fíjense que yo ya sabía que de aquí a aquí era 300 milímetros y voy a reducirle estos 200 que me está marcando aquí, entonces por tanto este pedacito va a ser 100 milímetros o 0.1 metro.
De aquí a aquí me traslado y de aquí subo. Estoy subiendo, disminuyo mi presión y voy a decir que es negativo peso específico del mercurio por mi altitud o la altitud de este pedacito. Todo esto vale 460 y voy a reducir, a ver qué es lo que voy a restar. Esto de acá, ¿no es cierto? Este pedazo de acá que vale 200, se lo voy a restar y voy a tener que es 260 o 0.26. Esto, como no tengo presión atmosférica y como no tengo otro recipiente aquí donde exista la presión, aquí sí igualo a 0. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Está clarísimo hasta ahí? Muy bien. Sí, mi capitán. Como me pide la presión en el tanque, la presión en el tanque es la presión que hemos iniciado en este punto, ¿no es cierto? Porque esta presión es la misma aquí, 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 aquí y aquí. Es la misma. Entonces voy a despejar mi presión en A. Mi presión en A va a ser igual a todos los demás, los mando al otro lado. Y de una vez empiezo a ver, un ratito, primero vamos a hacerlo así. Presión en mercurio por 0.2 menos la presión del agua, perdón, peso específico del agua por 0.1 más el peso específico del mercurio por 0.26. Esto, ahí quedaría. Ese sería mi sistema de ecuaciones. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Mi capitán, disculpe, ¿y la gravedad en la fórmula de Rho-GH en qué queda? ¿Perdón? Eh, la gravedad, ¿en dónde está? Te repito lo que hemos hecho la anterior vez. Vos decís de esta fórmula, ¿no? De densidad por gravedad por altura, ¿cierto? ¿De eso me estás hablando? Sí, ingeniero. Ya. Densidad por gravedad es lo mismo que peso específico. Es lo que estamos usando. Peso específico. Está bien, mi capitán, gracias. ¿Ya? Entonces, de aquí vamos a utilizar los valores de peso específico estándares de estos valores. Anótense esto, por favor. Son valores estándares, ¿ya? El peso específico estándar del mercurio, si es que no nos lo dieran, anótense, es 133.280 newtons sobre metro cúbico. ¿Ok? Estoy hablando de valores estándares o universales que debemos asumir cuando no hay un dato exacto o no nos dan el factor de conversión, etcétera. Entonces, este es el valor universal. Para el peso específico del agua existen dos valores, el que conocemos que es 1000 kilogramos metro cúbico y también existe este otro valor de 9810 newtons sobre metro cúbico. ¿Ok? Dato complementario que deben saber, que lastimosamente los que no están en la clase no lo van a saber, así que en base a estos datos vamos a resolver nuestro ejercicio. Presión en A va a ser igual. Peso específico del mercurio. Fíjense que aquí tenemos newton por metro cúbico. Entonces, ¿cuál voy a utilizar de los valores de mi peso específico del agua? El que tenga la misma unidad, pues, ¿no? Este de acá. Entonces, digo, 133,280, no voy a copiar las unidades todavía, por 0.2 menos el agua, 9810 por 0.1 más nuevamente el mercurio, 133
0.280 por 0.26. ¿Cuánto me va a dar todo esto? Da menos 919.96, 69. ¿Cuánto? Sí. Menos 919.69. No debería darte eso. A ver, voy a verificar yo. A lo mejor soy yo el que está Me equivocado. sale lo mismo a mí igual, mi capitán. Sí, lo mismo, mi capitán, a mí me sale. Inge, Sí, no es negativo el del mercurio, no debería ser negativo el 133 por 0,2. no, porque aquí pasó al otro lado con positivo. Ah, ya. Ya, bueno, eso sale entonces. ¿Cuánto dijeron? ¿Me dictan? Menos Menos 919,60. 900,69. A ver, la estudiante que está hablando, a ver, díctame, menos 900. Menos 919,691. Ya. ¿Qué unidades? Fíjense que aquí va a haber un newton por metro cúbico, aquí también, aquí también. Y aquí hay un metro. Entonces, simplificando los metros, voy a obtener al final un resultado de newton por metro cuadrado, ¿no es cierto? ¿Entienden? Sí, mi capitán. Bueno, este newton por metro cuadrado pueden dejarlo así, o también podemos decir que esto va a ser igual a pascales. Cualquiera de los dos resultados es lo mismo. ¿Qué quiere decir entonces? Que un newton por metro cuadrado es igual que un pascal. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Inge, disculpe, ¿por qué dijo que no se tomaba en cuenta la presión atmosférica? Porque en la orden, en el enunciado, nos está pidiendo la presión manométrica. Y si ustedes revisan la teoría que yo les he dado la anterior clase antes del parcial, solo cuando me mencionan presión absoluta es que intervienen las presiones, o es la sumatoria de las presiones, o sea, presión manométrica más presión atmosférica. ¿Ok? Revisen bien. Muchas Cuando nos gracias, dicen capitán. manométrica, descartamos la presión atmosférica. Ya. ¿Alguna duda aquí en este ejercicio? Ya, muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Y dice, para el manómetro compuesto en la figura, calcular la presión en el punto A. Todas las distancias están en milímetros. ¿Ok? Bueno, debemos tomar en cuenta la gravedad específica. Fíjense que nos están dando gravedades específicas, ¿no? Que son estos de acá, que los vamos a utilizar para las conversiones, ¿ya? Entonces, no se olviden que este concepto de gravedad específica viene de esta fórmula.
La gravedad específica es igual al peso específico de la sustancia sobre el peso específico de la sustancia de referencia. ¿Ya? Que en nuestro caso la sustancia de referencia es el agua. ¿Ok? Nuestro valor universal. O lo que les había dicho hace rato, ¿no? Que son valores conocidos del peso específico del agua, estos de acá, que son 9.810 newtons sobre metro cúbico. O también otro valor que se utiliza en otro sistema es el 9, bueno, en realidad el mismo, solamente que abreviado, kilonewton sobre metro cúbico. O el otro valor, que es el de 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Espero que ninguna. Ya saben de dónde sale ese valor, etc. Muy bien. Entonces, para eso hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, y como estamos calculando la presión, perdón, como los cálculos previos anteriores, vamos a calcular el peso específico de las sustancias que tenemos, ¿ya? Vamos a despejar de esta formulita. Aquí se los estoy haciendo más explicado de lo que hice las anteriores veces, ¿ya? Y va a venir lo siguiente. Despejando de aquí, digamos, si yo necesito encontrar esto, que es el peso específico de mi sustancia, despejo y digo, peso específico del aceite va a ser igual a mi SG o mi factor de conversión del aceite, que es 0,90. Esto que está aquí abajo se va a multiplicar por el peso específico del agua, que el peso específico del agua, en este caso, voy a considerar el de 9,81 kilonewton metro cúbico. Entonces, así voy a tener el peso específico del aceite, y lo mismo para el mercurio. Voy a decir que el mercurio tiene un factor de conversión de 13.54 por 9,81 kilonewtons metro cúbico. Esto me va a dar un resultado de 8,83 y 132,83. ¿Estoy correcto o estoy mal? A ver, saquen. Sí, está bien. Está bien. Muy bien, con estos datos obtenidos me van a sacar lo que me está pidiendo, y el primer estudiante que me diga cuánto es la presión en el punto A va a tener un punto extra. Adelante. Proceder. Voy a abrir de una vez mi listita para anotarlo ahí. Ingeniero, ¿lo puede mostrar? ¿Perdón? ¿Lo podría mostrar el ejercicio, mi capitán, por favor? Ah, perdón, pensé que ya lo habían anotado. Ahí está. Ya, mejor se los dejo ahí, y cuando el que termine me dice y anoto su nombre. Debe ser obviamente el resultado correcto, ¿no? No se olviden que todas las distancias están en milímetros, por tanto tenemos que convertirlas y sacar un resultado que tenga lógica con estas unidades que estamos trabajando.
Mi capitán, Sí. creo que ya lo tengo. ¿Cuánto te sale? 90,04. Excelente. ¿Cómo es su nombre? Diana Sandoval. Sandoval. Muy bien, Sandoval, ya está anotada aquí con su puntito extra. Pero para que no queden dudas, lo voy a hacer también para que todos vean cómo debe resolverse. Ya, entonces, como ya hemos calculado la presión, perdón, los pesos específicos de estos líquidos, procedemos a hacer nuestra ecuacioncita, ¿no es cierto? Fíjense que aquí es aceite, no es ningún gas. Entonces, el punto, en tal caso, si yo lo desplazara, solo puedo desplazarlo de manera horizontal. Ya no debe haber ninguna variación de altura porque ya varía la presión. Entonces, lo voy a trasladar hasta aquí a mi punto para poder empezar. De aquí hasta mi siguiente cambio de líquido va a ser mi punto de estudio. Entonces, presión en A va a ser igual, o puede ser igual, o podemos poner más, no sé por qué no me borra aquí esto. No me quiere borrar, vamos a poner más, presión en A, más el peso específico del aceite, que es este valor 8.33 por 375 milímetros, eso es 0.375 metros. ¿Ok? Es la suma, la distancia de esta más esta. ¿Ok? De aquí a aquí puedo trasladarme y voy a hacer mi desplazamiento hacia arriba. Entonces, como estoy yendo hacia arriba, es negativo. Y voy a decir que este líquido es mercurio. Voy a decir 132.83 por mi altura es 250. Muy bien, de aquí a aquí puedo trasladarme y me voy hacia abajo. Y si me voy hacia abajo, aumento y voy a decir que es 9.81. ¿Qué altitud va a ser? 475, o perdón, 250 más 50, 300 milímetros, 0.3. Muy bien, de aquí a aquí puedo trasladarme, sí, puedo trasladarme, de aquí me voy para arriba otra vez y va a ser menos el peso específico del mercurio, que ya lo tenía anotado, 132.83 por 475, 0.475. Muy bien, esto igual a 0, ¿no es cierto? De aquí despejo mi presión en A y voy a tener que mi presión en A es igual a menos 8.33. A ver, multipliquen esto. ¿Cuánto es 8.33 por 0.375? Esto de acá, ¿cuánto es? 3,123. Más esto de acá, 132.83 por 0.250. 33.207. Menos 9.81 por 0.3. 2,943. Más 132 por 0.475. 66,7. 62,7. Entonces, ¿cuánto sale todo eso? $96,087. 96, no, pues ahorita me dijo otro resultado, 90.0405, así sale. ¿Cómo es Sandoval? ¿Estoy bien o me Mi he equivocado en capitán, algo yo? el último número yo Di- saqué discul- 63,094, no 62. No sé si se equivocó mi compañero. A ver, Sandoval, ¿cómo es? ¿Cómo? Disculpe, mi capitán.
Este último término dice que estaba mal, o en qué más me No, equivoqué el que le ahí. dictó mi compañero Freddy, creo, es 63,094 y sin embargo le dictó 62, no sé qué. Sí. Disculpe, mi capitán, la densidad del aceite es 8,83. Creo que le puso Ah, ok, 8,33 ok. abajito. Bueno, Sí. ese es el errorcito. Bueno, ya es un error mínimo. Ya, de todas formas, ese es el procedimiento y el error que el resultado tiene que dar 90,04 o 0,5 kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Que es lo que le salió a Sandoval. Pueden dejarlo así o también pueden decir que es 90,05 kilopascales. Cualquiera de los dos es correcto. Me imagino que está claro, está entendible, me gusta que están participando, están poniéndole ojo al ejercicio, quiere decir que están atendiendo y están asimilando el conocimiento. Quiere decir que no está fácil, perdón, no está difícil, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si me hubieran dicho calcular la presión absoluta? Ahí hubiera entrado la presión atmosférica, ¿no es cierto? En ese caso, debo considerar lo siguiente. La presión atmosférica, cuando habla de pascales, kilopascales, tiene el siguiente valor universal, anotarse. Es 101,328 kilopascales. ¿Ok? Esa es la presión universal o en condiciones estándar. Entonces, a este resultado que yo calculé aquí, simplemente le tendría que haber sumado mi presión atmosférica y ese era mi resultado de mi presión absoluta de A. No está difícil, ¿no? O está muy complejo. Cuando no me dicen nada, no me mencionan nada, yo estoy asumiendo que es una presión manométrica. O si me lo aclaran, ¿no? Si me dicen, calcule la presión manométrica, ya, muy bien, calculo la manométrica, desecho la atmosférica. Pero si me dicen, calcule la presión absoluta, sí o sí tengo que tomar en cuenta la presión atmosférica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Siguiente ejercicio. Dice, la figura muestra un tanque cerrado que contiene gasolina flotando sobre el agua. Calcule la presión manométrica del aire por arriba de la gasolina. ¿Iré a calcular la presión atmosférica? ¿Qué valor de presión atmosférica tengo que utilizar en este caso? Cuando se pide la presión manométrica ya no se debe tomar en cuenta la presión atmosférica. Ah, muy bien. 0, ¿no ves? Bien, está bien. Muy bien, entonces voy a empezar a identificar mis puntos de estudio. Mi primer punto de estudio obviamente va a ser aquí el inicio. Mi siguiente punto de estudio es aquí en el cambio de líquido, fíjense, de mercurio a agua, ¿no? Mi siguiente punto de estudio va a ser obviamente aquí en el cambio de agua a gasolina y en el cambio de gasolina a aire. Muy bien, listo, el mismo principio. Voy a iniciar acá. Entonces, pero se supone que aquí había la presión atmosférica, ¿no? Entonces, 0, porque no la estoy considerando, ¿ok? De aquí me voy a pasar hasta aquí, supuestamente queda el otro lugar, y bueno, de aquí me paso a este otro lado y voy para arriba, estoy subiendo. Entonces, si estoy subiendo, a ver, espérenme un minutito, por favor, no me digan nada, voy a contestar una llamadita.
Entonces, les decía, aquí punto es 0 porque estoy iniciando en la presión atmosférica. Fíjense que aquí prácticamente me están dando a entender que aquí hay un punto de estudio, ¿no es cierto? Me lo están, a ver. No dice, no establece, pero me están dando una distancia y por tanto para que yo evite este ejercicio, digamos, de llegar aquí hasta el final, de aquí a hacer un desplazamiento horizontal y de aquí nuevamente hacer un desplazamiento hacia arriba, yo automáticamente puedo asumir a la misma altura otro punto de estudio, porque me están dando esta distancia, para que de aquí simplemente me traslade aquí y vaya hacia arriba. Entonces de aquí, del punto de 0 de presión a este punto, disminuyo, ¿no es cierto? Perdón, aumento de presión. ¿Y qué líquido tengo? Presión de mercurio. Entonces el peso específico del mercurio por 0.457 metros. ¿Entienden esa parte? Ahora para mí es mucho más fácil saltarme de aquí a aquí y continuar mi recorrido hacia arriba. Si estoy yendo hacia arriba, disminuyo. ¿Peso específico de qué? Del agua. Porque todo esto es agua. Entonces el peso específico del agua por, ¿cuánto es la distancia? Aquí hay 1 metro y aquí hay 381 milímetros. Entonces 1,381 metros. No voy a poner el metro. Llegué a este punto del cambio de líquido. De aquí hacia arriba, ¿con qué peso específico? Gasolina. Voy disminuyendo peso específico de la gasolina. ¿Por qué distancia? 0.5 metros. ¿Ok? Y aquí voy a tener la presión, o va a ser igual a la presión del aire. Voy a poner como A, ¿ok? Para la presión del aire. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien. Lo que me están pidiendo es calcular la presión del aire, ¿no es cierto? Que está flotando por arriba de la gasolina. Entonces, en ese caso, es esta presión de acá, que ya dije, por eso es que la igualé. Entonces, digo, presión del aire, lo voy a llamar así como la estoy llamando, va a ser igual a presión. Fíjense que me están dando los factores de conversión, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente hago con referencia al agua. La presión del mercurio, perdón, el peso específico del mercurio va a ser igual a 13.54 por el peso específico del agua por 0.457 menos el peso específico del agua por 1.381 menos para el gas, perdón, para la gasolina 0.68 por el peso específico del agua por 0.5. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Nadie tiene dudas, preguntas, nada. Muy bien. Entonces, la presión del aire va a ser igual, factorizando el peso específico del agua, va a ser igual a, multiplicando esto por esto, voy a tener 6, ¿ok? Menos, multiplicando, perdón, no, aquí solamente se queda 1.381, menos, multiplicando este con este, me va a dar un valor de 0.34. ¿Perfecto? Entonces reemplazo valores, voy a tener que la presión en peso en A va a ser igual al peso específico del agua, que voy a utilizar el valor de 9.810 newtons por metro cuadrado, perdón, por metro cúbico, por la sumatoria o resta de esto que está dentro del paréntesis, que es
4.47 metros. 1 metro. Con 1 metro se me va y voy a tener finalmente que la presión del aire va a ser igual a 43.000. Va a ser igual a 43.850.7 newton sobre metro cuadrado o 43.850.7 pascales. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Mi capitán, disculpe, Sí. en uno de los primeros ejercicios que hizo salió negativo. Cuando sale negativo, ¿qué quiere decir el ejercicio? En realidad no debería haber salido negativo. Estoy ahorita tratando de sacar nuevamente yo aquí para ver si es que realmente hay un error en el planteamiento o es que yo he calculado mal, ¿ya? Pero generalmente en este tipo de ejercicios de manómetros no debería salir una presión negativa porque las presiones negativas quieren decir que son presiones de vacío. Y en estos manómetros no se dan las presiones de vacío. En los anteriores ejercicios que hicimos de diferencias de presiones, de los objetos que se sumergen en agua y demás cosas, eso sí es comprensible, una presión negativa, pero aquí no. ¿Ok? Ok, mi capitán, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Sí, evidentemente da negativo. Está mal planteado el ejercicio en algún punto, algún número que no he copiado bien o algo. Entonces, pero no es normal que dé negativo, ¿ya? Bueno, seguimos entonces. Nadie tiene preguntas, nadie dice nada. Pasamos ahora a otro tema dentro de nuestro contenido que va a ser evaluado en el segundo parcial, que se llama las fuerzas sobre áreas planas, ¿ok? Bueno, como vemos ahí, algo de la teoría dice, en los temas anteriores hemos tratado o hemos considerado las variaciones de presiones a través de un fluido, ¿ok? En el caso de las fuerzas distribuidas producidas por la acción de un fluido sobre un área finita, pueden reemplazarse convenientemente por una fuerza resultante, ¿ya? En este tema se determina o vamos a determinar la magnitud de esa fuerza resultante y la línea de acción, o conocido también como centro de presión, mediante la integración, ecuaciones y utilizando el concepto del prisma de presión. ¿Ok? Eso es prácticamente las fuerzas sobre áreas planas. Hemos trabajado con puntos, hemos trabajado con objetos, pero de manera distribuida la fuerza, ¿ok? No la hemos considerado tan puntual. En este caso vamos a hallar la fuerza resultante de todas estas fuerzas y en qué punto de esta área plana se encuentra ejercida esa fuerza resultante. La fuerza hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido que se encuentra en reposo sobre una superficie. Su línea de acción cruza a través de un punto que se llama centro de presión. La característica es que actúa de manera perpendicular a la superficie. Siempre va a ser perpendicular a la superficie. Es decir, que si yo tengo una superficie así, mi fuerza resultante va a tener este sentido. Si yo tengo una así, va a ser así. Si yo tengo una así, va a ser así. ¿Me entienden? Eso es
la característica de la perpendicularidad. Ecuación general para la magnitud de la fuerza es la siguiente. Fuerza resultante es igual a la presión sobre el centro del líquido o centroide del líquido por el área de la superficie. Esa es la fuerza o la ecuación general. Fuerza resultante es igual a la presión sobre el centroide del líquido por el área de la superficie. Y sirve para superficies verticales, inclinadas y horizontales. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Entonces empezamos a entrar a la parte deductiva. ¿Ok? Tenemos este ejemplo, ¿no? Que es como una caja o un tanque presurizado, donde se encuentra la superficie libre, digamos, o el nivel del agua, y por encima del nivel, entre el espacio de la tapa y el nivel de agua, existe gas, ¿no? Y todo esto es agua, todo esto es agua. Y aquí hay una superficie plana, ¿no es cierto? Esta superficie plana, o esta agua, ejerce presión sobre esta superficie plana. Muy bien. Es importante mencionar que vamos a trabajar con el área que se encuentra mojada. ¿Okay? Si bien esta superficie es plana, no olvidemos que tiene un área de este lado y tiene otra área de este lado. ¿No es cierto? Un área seca y una área mojada. ¿Con cuál vamos a trabajar? Con el área mojada, que tiene el centroide, perdón, y que su centroide también debe ser el de esta superficie mojada. ¿Esto por qué? Porque a veces hay figuras que están parcialmente sumergidas, es decir, en este mismo caso, digamos, tengo la superficie plana aquí, pero el nivel de mi líquido es este, ¿no? Entonces, tengo esta misma caja, etcétera. Tengo lo mismo, pero el nivel de mi líquido no llega a cubrir la totalidad de la superficie, como en este caso. Entonces, cuando se da eso, debemos trabajar solo con la superficie mojada. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para explicar en este tanque. Voy a borrarlo bien para que puedan entender o visualizar lo que vamos a hacer. Bueno, ya les dije que existe un gas encima. Vemos el tanque que tiene agua, ¿no? Sobre una superficie plana. La superficie que vamos a estudiar es la que tiene forma de rectángulo, que es esta de acá, ¿ya? Y viéndolo de perfil, este tanque sería así, ¿no es cierto? Haciendo una vista en corte. Tendremos una desventaja en esta vista de perfil porque no vamos a poder observar las dimensiones del largo y ancho que se pueden observar en una vista de 3D, ¿ya? Entonces vamos a realizar una proyección. Para hacer una proyección en este tipo de vista, lo que vamos a hacer es, vamos a extender una línea perpendicular desde donde se extiende la superficie hasta donde finaliza, ¿ok? Fíjense, desde donde inicia la superficie plana, jalamos una línea perpendicular hasta donde finaliza la superficie plana, que es otra línea perpendicular. ¿Ok? Conociendo que tienen la forma de un rectángulo, porque eso lo vimos acá en el ejercicio, a veces van a ver ustedes la forma de un rectángulo, o si no van a asumirla, pero en este caso está, cuando no sea una superficie rectangular, el ejercicio les va a decir que es una superficie triangular, que es una superficie circular, etc. Pero en este caso es rectangular, entonces vamos a hacer un rectángulo con las mismas dimensiones. Una vez que hicimos esto, debemos identificar el centroide para que podamos determinar la magnitud de la fuerza del líquido.
Como aquí es un círculo, o perdón, es una superficie rectangular, el centroide siempre está en la mitad de la base, en el cruce entre la mitad de la base y la mitad del ancho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entre esta, vamos a decir que esta es la base, digamos. Encontramos la mitad, proyectamos. En el alto encontramos la mitad, proyectamos. Este centro de acá se llama centroide. Y lo que tenemos que hacer es simplemente proyectarlo como está en la imagen y ubicarlo acá. Ahí será el punto donde se va a ejercer la fuerza resultante. ¿Ok? Repito, como sabemos que es una figura rectangular, entonces encontramos la mitad de la base, hacemos un corte, de la mitad del alto hacemos otro corte, y la intersección de estas dos líneas se llama centroide. Y debemos proyectar hacia la otra superficie y ubicar el punto que se llamará también centroide. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Fíjense que si nos vamos a la superficie del líquido, aquí a la parte superior, que es donde está el nivel del agua, vemos que existe una presión que se ejerce ahí, a la cual la vamos a llamar P sub 0. ¿Ok? Luego vamos a bajar al centroide, tomando en cuenta que si aumenta la profundidad, o sea, a ver, les explico nuevamente. Lo que tengo que hacer es, de este centroide encontrado, debo jalar hacia la parte del nivel de agua, ¿ok? Y aquí se aplica el mismo principio, que si bajo o aumento de profundidad, el signo es positivo, y a esta altura que existe del nivel del agua al centroide encontrado se llama HC. ¿Ok? Fíjense que así vamos a obtener la fórmula que tenemos ahí, la fórmula de presión sobre el centroide, se llama la presión sobre el centroide, donde vamos a tomar en cuenta el peso específico del líquido, la altura que ya acabamos de encontrar y la presión que se ejerce en el nivel del agua. ¿Ok? Ahora vamos a proceder a identificar la ubicación de la fuerza y para eso vamos a trabajar con la siguiente ecuación general. ¿Ok? Esta fórmula de aquí, anótensela también, es la fórmula de la presión del centroide, que es, les repito, la presión que se ejerce aquí, que puede ser la presión del gas que se encuentra acá, y si es un tanque abierto, va a ser también la presión atmosférica, la suma de ambas, más el peso específico del líquido, por la altura que existe entre el nivel del agua hasta el centroide. ¿Ok? Un ratito, por favor. Ya le di parte que estoy en clase, ¿no? Sí, estoy dando clases. Ya. Seguimos entonces. Ahora vamos a hallar, como les dije, la ubicación de esa fuerza, ¿no? Y vamos a trabajar con esas ecuaciones generales que ustedes ven ahí, ¿ya? Como vemos en esas ecuaciones existe un punto que se llama Y, ¿ya? Para eso vamos a trazar un eje Y, fíjense, que atraviese la superficie, ¿ok? Sobre esta superficie proyectada trazamos el eje y para el origen vamos a hacer que pase por el nivel del agua, este de acá. Es como si yo estuviera haciendo mi sistema de coordenadas, ¿ok? En este caso, este es mi eje Y, perdón, este va a ser mi eje X y este es mi eje Y, ¿no es cierto? Pero en este caso, mi eje Y debe pasar sobre mi superficie y mi eje de coordenadas 0, o en el caso de una tridimensional sería este que sale acá,
debe pasar por el nivel del agua o por el nivel del líquido. Ahora necesito ubicar el centroide con respecto al eje Y, ¿ok? Para ello solo vamos a colocar una línea perpendicular desde el origen, fíjense, esta línea de acá, ¿ya? Y voy a medir la distancia a la que se encuentra el centroide de esta línea. O sea, trazo una línea perpendicular y mi centroide, que ya lo calculé, voy a medir qué distancia existe de aquí a mi línea calculada. Esa distancia se llama YC, es la que me piden en la ecuación general. ¿Ok? Lo siguiente que se plantea es el ángulo, el cual es el ángulo formado entre la superficie del líquido, aquí se ve mejor, y el eje Y, este de acá. Ese es el ángulo que va en esta fórmula. Estarán tomando nota porque ustedes después van a deducir todos estos valores. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Repito. El valor de YC es el valor o la distancia que existe entre mi centroide a la línea perpendicular calculada desde el origen. Que el origen se viene dado por una línea que trazamos sobre el nivel del agua y otra que pasa sobre mi superficie, cuya intersección de ambas da el origen. Para hallar el ángulo, es simplemente el ángulo que forma la línea del nivel del agua con el eje Y, que lo ven aquí abajo. Muy bien, ya tenemos dos valores. Esto es un peso específico. Ahora me falta saber esto. ¿Qué es eso? Eso se llama momento de inercia, ¿ya? Y el momento de inercia con respecto a ¿qué? Al eje centroidal X, para lo cual vamos a identificar los ejes centroidales, porque no son más que aquellos que pasan a través del centroide de la superficie. ¿Ok? Entonces, el momento de inercia lo vamos a obtener de las tablas, fíjense, que existen según la forma de la superficie. Estos son los ejes centroidales, ¿ya? Que pasan por el centroide, que varían según la fórmula o la forma de la superficie. En este caso, como es un cuadrado, la fórmula es B por altura al cubo entre 12. ¿De qué? De esta forma, de esta forma. La base por la altura al cubo entre 12. ¿Ok? Si fuese un triángulo, tendría otra fórmula. Si fuese una circunferencia, tendría otra fórmula, que se la voy a pasar la tabla de centroidales, perdón, de centroide. Ahora, ya tengo, bueno, ya calculé el eje el momento de inercia, ya conozco el peso específico, ya sé de dónde sale el ángulo, ya sé el valor de YC. Entonces, ahora ya puedo conocer el valor de YP, ¿no? Porque también ya sé el valor de la fuerza resultante, cómo calcular. Y voy a proyectar y proyectando a la superficie, vamos a poder conocer en qué punto toca la fuerza resultante, una vez que hayamos calculado este valor YP. ¿Ok? Ahí está, fíjense, el punto YP va a ser la distancia que haya desde el origen, según el valor que obtenga. Aquí, digamos, voy a proyectar hacia mi superficie y quiere decir que en este punto exacto se va a aplicar mi fuerza resultante. Fíjense que no coincide con la ubicación del centroide, ¿no? Fíjense, ¿ves? La fuerza resultante va a actuar sobre ese punto proyectado. Un punto que debemos tomar en cuenta
es que muy pocas veces se puede o se pide la ubicación del centro de presiones con respecto al eje X, ¿ya? Muy pocas veces. Pero de todas formas se lo puede ver mejor en una vista 3D, ¿ok? En este caso, el valor que nos arroje X va a ser la proyección desde el origen, fíjense de acá, desde este origen, pero en profundidad. Este valor va a ser el que o donde se aplique la fuerza resultante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere que se le explique mejor o de una mejor manera esta situación? Mi capitán, disculpe, no sé si me estoy adelantando, pero vamos a ver ejercicios con el que en vez de que sea solo un líquido haya como tres o con puertas. ¿Con puertas? No te entiendo. He visto ejercicios de esta clase, pero que en vez de que haya así el área para sacar el resultante, sino en vez de que sea solamente una pared, es una tipo con puerta. Y Sí, tiene relación. a veces en vez de que haya un líquido, hay dos y se sacan como dos resultantes. No, te estás yendo muy adelante, ¿no? Eso todavía no lo vamos a ver. Vamos a empezar de a poco, ¿ya? Pero vamos a ver eso, ¿no, mi capitán? Si nos alcanza el tiempo, vamos a llegar hasta ahí. Está bien, Ya, pero gracias. básicamente es eso. Lo que vamos a hacer es trabajar con superficies o contenedores como estos, donde haya una superficie plana, donde vamos a calcular la fuerza resultante, como la de acá, vamos a calcular esta fuerza resultante y vamos a calcular el punto donde se aplica la fuerza resultante, es decir, el valor de YP. Como dijeron, o como les dije en el ejercicio, muy pocas veces se pide este valor, pero de todas formas tengan la fórmula por si llegara a suceder, que obviamente les voy a explicar cómo hacer. Ese es todo la finalidad del ejercicio, encontrar la fuerza resultante y bajo qué o en qué punto se aplica la fuerza resultante. Parece sencillo, no es tan sencillo, pero tampoco es difícil. Vamos a llegar también al punto de hacer fuerzas curvas, sobre superficies curvas, ya sean de esta forma o de esta forma, y cada una tiene su complejidad. ¿Ok? Bueno, jóvenes han escuchado que me están viniendo a buscar, no tenía previsto esta formación ahorita, pero tengo que ir a una reunión. Pero lo importante es que ya por lo menos he logrado cubrir hasta la teoría de esta parte, y la siguiente clase vamos a hacer full ejercicios de esto, de las fuerzas sobre superficies planas. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera decir, comentar, acotar? Ingeniero, ¿Sí? entonces la fuerza ejerce ahí en el centro, o sea, en ese centro, ¿no? No, de nuevo, a ver, O sea, ¿estás viendo mi pantalla? sí, sí, La fuerza resultante, o sea, este puntito que nosotros hemos encontrado acá, que se llama centroide, ¿ya? No es donde va la fuerza. Este centroide nos sirve para hallar el valor HC, porque ese valor HC es desde el centroide hacia el nivel del agua. Ese valor lo vas a utilizar en esta fórmula, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, ese valor lo ha sacado a través de encontrar el centroide. Pero la fuerza resultante no se aplica sobre el centroide, se aplica en un punto que lo vas a encontrar con esta fórmula. Ese punto YP, que va a dar un valor de distancia, se mide desde el origen, desde una línea perpendicular del origen, hacia el centroide que encontraste, perdón, hacia este lado.
No es hacerse, o sea, hacia, en dirección al centroide, pero nunca coincide con el centroide, fíjate, es un poquito más allá del centroide. Esto se proyecta hacia la superficie y es en este punto donde aplica la fuerza resultante de forma perpendicular. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ya. ¿Tiene alguna otra duda? Ya. Muy bien, señores. Entonces, nuevamente les repito, cuando se les dé tarea presenten, eso les va a servir de harto cuando estemos sacando las notas. Y bueno, cualquier duda me hacen saber. Sandoval, por favor, a veces a mí se me olvida, ya te anoté, sin embargo, cuando estemos a la hora del examen, así me recuerdo de tu punto extra, ¿ya? Está bien, mi capitán, gracias. Ya, gracias a ustedes, jóvenes, nos vemos, que tengan un buen fin de semana.